Urgente, así será la gran recesión este 2023, pero lo más importante, ¿cómo demonios podemos protegernos de esta crisis financiera? Todos estos puntos los voy a tocar en este video, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. Empecemos. El crecimiento mundial se ralentiza hasta el 1.9% en 2023, el más bajo de las últimas décadas. Economistas de la ONU advirtieron el miércoles que es probable que las crisis entrecruzadas por las que están atravesando la mayoría de los países añadan más daños a la economía mundial, con un crecimiento que se ralentizará desde el 3% previsto en 2022 al 1.9% de este año. Esta será una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas, aparte de la registrada durante la crisis financiera de 2007 y 2008 y la de apogeo de la pandemia de la COVID-19. En la mayoría de los países esperamos que el consumo privado y la inversión se debiliten debido a los ingresos y al aumento de las tasas de intereses, auguró Ingo Peterle, economista del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ESA, al presentar el informe de situación y perspectiva de la economía mundial en 2023. Varios países experimentan una leve recesión antes de que se prevea un repunte del crecimiento en el segundo semestre de este año y de 2024. Las conclusiones del informe se producen en el contexto de la pandemia, la guerra desatada por Rusia en Ucrania, que ha generado las consiguientes crisis alimentarias y energéticas y contribuyó al aumento de la inflación, el endurecimiento de la deuda y la emergencia climática. A corto plazo, las perspectivas económicas son sombrías e inciertas, aunque se prevé que el crecimiento mundial repunte moderadamente hasta el 2.7% en 2024. A pesar de que creas que la guerra entre Rusia y Ucrania no te afecta, es importante que tengas en cuenta el 30% que depende la Unión Europea del gas ruso, sin mencionarte el tema de los alimentos como lo es el maíz y el trigo por parte de Ucrania y Rusia, en más de un casi 40% para la Unión Europea. Y de hecho hay países que dependen del gas ruso casi más de un 80%, como te lo voy a mostrar en gráficos ahora mismo, como lo es Alemania y Etiopía, entre otros. Así que piénsalo dos veces antes de decir, bueno, eso pasa en Rusia y en Ucrania, no tiene por qué afectar a Latinoamérica. Tiene y mucho que afectar. El tema de la gasolina, del cambio climático, de la inflación, por supuesto, relacionada con la crisis entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, nos dice esto depende en gran medida del ritmo y la consecuencia del endurecimiento monetario ocasionado por la subida de los tipos de intereses, las consecuencias de la guerra en Ucrania y la posibilidad de que se reproduzcan nuevas interrupciones en la cadena de suministros. Pero ¿cuáles son las perspectivas económicas para este 2023? Según el informe, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo se ven amenazados por las perspectivas de recesión durante este año. El impulso del crecimiento se debilitó significativamente en Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías desarrolladas en 2022. Eso afectó negativamente al resto de la economía mundial de múltiples maneras. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales unido a la fortaleza del dólar exacerbó las vulnerabilidades fiscales y de deuda de los países en desarrollo. El análisis reveló que más del 85% de los bancos centrales de todo el mundo endurecieron su política monetaria y subieron los tipos de intereses en rápida sucesión desde finales de 2021 para controlar las presiones inflacionistas y evitar una recesión. Se prevé que la inflación mundial, que alcanzó un máximo de varias décadas de alrededor del 9% en 2022, disminuya pero se mantenga elevada en el 6.5% este 2023. Por supuesto, una recuperación como la que vimos en 2020 es totalmente artificial. Vimos que en la crisis del año 2000 hasta 2004-2005 no nos recuperamos completamente. En la crisis, por ejemplo, de 2006-2007 con la crisis inmobiliaria tardamos 3 años. Pero extrañamente con la crisis de 2020, con la inyección tan fuerte de dinero que hubo, especialmente en Estados Unidos, pues la recuperación fue casi en V, como te lo voy a mostrar actualmente en pantallas con el S&P 500, que replica casi la economía total de Estados Unidos. Es importante que tengamos esto en cuenta y que veamos que la recuperación es gradual y no en V como lo vimos en 2020. Desafortunadamente también en 2020 hubo la pandemia, 2021 cadena de suministros, crisis, también el sobreendeudamiento de países, inflación, y el 2022
Todavía crisis de energética, crisis del petróleo, de la gasolina, derivada por supuesto de la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania. 2023, ¿qué nos deparará? Esperemos que nada, así que por favor ayúdenme a cruzar los dedos porque es 2023, estamos en marzo y la verdad estoy un poco nervioso. También hay menor recuperación del empleo y aumento de la pobreza. Según el informe, la mayoría de los países en desarrollo experimentaron una recuperación más lenta del empleo en 2022 y siguen enfrentándose a niveles relativamente altos de desempleo. Las pérdidas desproporcionadas de empleo femenino durante la fase inicial de la pandemia no se han invertido totalmente y las mejoras se deben principalmente a la recuperación del sector informal. Por supuesto, la cooperación internacional también es clave. También se hace un llamamiento en el Fondo Monetario Internacional a la reasignación y el replanteamiento de prioridades en la política de gasto público mediante intervenciones directas que creen empleo y revitalicen el crecimiento. Sus informes también advierten que se necesita urgentemente un mayor compromiso internacional para ampliar el acceso a la ayuda financiera de emergencia, reestructurar y reducir la carga de la deuda en los países en desarrollo y ampliar la financiación de los objetivos de desarrollo. Vamos a ver ahora cómo puedes protegerte de todos los aspectos que acabamos de mencionar, no sin antes invitarte a que si el contenido te está pareciendo de valor, consideres suscribirte al canal en este momento, dejar tu bonito like, activar la campanita para que no te pierdas ningún video que subamos sobre finanzas personales y bolsa de valores. También decirte que estamos de lunes a sábado 9:30 hora de Nueva York revisando actualidad financiera y bolsa de valores día a día para que me hagan sus preguntas, tenga sus dudas presentes y las responda en un video en vivo, así que los espero ahí. Suscríbanse para que no se pierdan nada de eso. Algunos activos, por ejemplo, en los que puedes invertir para protegerte de una recesión son los siguientes. Número 1, el oro. Los expertos se muestran ambientales sobre las perspectivas del oro como instrumento que puede proporcionar rendimientos suficientes para cubrir la inflación. Hace un par de semanas casi tocamos los $2,000 en los futuros de oro. Además que la plata también está viéndose bastante interesante a estos precios porque recordemos que ha habido bastantes problemas con este metal preciado. El oro puede ser una opción bastante interesante. Puedes invertir por ejemplo en ETFs o teniendo oro físico también y pues llegó a tocar los $2,000 en los futuros del oro, un máximo histórico. La plata todavía está un poco tambaleante, pero es importante que tengas esto en cuenta, que son activos refugios entre comillas. Número 2, las acciones. Invertir en bolsa de valores, generalmente en el S&P 500, cosa que es relativamente segura, pues te da un 8 a 10% anualizado en un lapso de 10 años. Si el 8 a 10% anual en dólares, por supuesto, porque cotiza en dólares, es algo que te interesa, puede ser una opción bastante interesante invertir en bolsa de valores de manera pasiva sin analizar acciones, simplemente invirtiendo en un ETF como puede ser el S&P 500. Aprovechando este punto, te invito a que te suscribas al canal una vez más y que sepas que tenemos listas de reproducción en el canal para que aprendas a invertir de 0 a 100 en bolsa de valores. El vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio son listas de reproducción que están ahí para que las veas y aprendas a invertir. Número 3, puedes invertir en bienes raíces, tanto comprando un departamento, alquilándolo, siendo dueño de casas o algunos terrenos, como por ejemplo también puedes invertir en bolsa de valores bajo el ETF VNQ, que te paga un dividendo de 3% actualmente y además es una acción bastante interesante, bueno, en este caso un ETF en el que puedes invertir para diversificar un poco más tu portafolio. Y número 4, y la más importante, personalmente, invertir en ti mismo. Un curso de inglés, un curso tal vez de oratoria, tal vez algún curso en el área en el que te desempeñas para ampliar tus conocimientos pueden ser muy importantes, especialmente en estas épocas. Tratar también de diversificar tus fuentes de ingreso es algo crucial que nos enseñó el 2020, no depender de una sola fuente de ingresos, pero sobre todo no hay excusa para no aprender una nueva habilidad. Si tú pones en YouTube directamente curso de inglés, te salen cursos de inglés completos. Si tú pones cómo invertir en bolsa, te sale mi curso, obviamente. Y si pones, por ejemplo, cómo cambiar una llanta, cómo aprender japonés, te sale. Cómo hacer un análisis a una acción, te salen mis videos. Cómo puedes, por ejemplo, armar un cohete a escala, si es algo que te interesa, hacer un robot mecánico para alguna tarea, te salen esos videos increíblemente. Nunca ha sido tan fácil obtener información. Puedes ver videos de memes simplemente que no están mal, pero que no tiene que ser la mayor parte de tu día en TikTok, etcétera, o también puedes ver algo que te va a ayudar a crecer tanto profesionalmente como en tus habilidades, que a la larga te pueden servir y mucho. Así que la decisión es tuya. En TikTok, por ejemplo, estamos en el canal con algunos consejos financieros. Te puedes pasar horas viendo memes en TikTok
cosas que te alegran el día, que son como algo inmediato, o puedes ver nuestro canal de Luis Inversión y Finanzas para que aprendas un poco. Encontrar el equilibrio es la clave. Yo tengo un canal de gameplays y me encantan los animes, me encantan las series, pero no ocupo la mayor parte de mi día haciendo eso. Es importante que tengas un equilibrio en tu vida y que sepas diferenciar entre lo prioritario y lo secundario, por lo menos en estos momentos de crisis económica. Espero que mi contenido te haya aportado mucho valor. Una vez más te invito, si es así, suscríbete al canal, no te olvides de mis listas de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa. Además tenemos curso de finanzas personales y también tenemos audiolibro. Si quieres suscribirte al canal de manera rápida, pínchale acá, dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete aquí. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un video que te puede interesar. Ha sido un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por apoyar mi contenido, que tengan un reparador descanso, nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós, 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 adiós.